Que tal, como están? Moi boas noites, sexan benvidos unha semana máis a este foro de actualidade. Un foro de actualidade no que ximos a centrarnos na investigación no mundo empresarial. Realmente na actualidade as empresas e dentro das empresas realizanse investigacións. Que tipo de investigacións? Que tipo de trámites se siguen? Pois ben, para dar resposta a estas preguntas xa estamos na compañía de Javier Rey Campos, ele é científico titular do CSIC. Javier, moi boas noites. Boas noites. Grazas por acompañarnos. Tamén está neste foro de actualidade Carmen Martínez Rodríguez, investigadora científica do CSIC. Carmen, moi boas noites. Buenas noches. Grazas por acompañarnos tamén. E tamén nos acompaña Nieves Vidal González, científica titular tamén do CSIC. Nieves, moi boas noites, moitas gracias. Gracias a ti. Moitísimas grazas aos tres por estar connosco. E a primeira pregunta é obvia. Fanse investigacións a día de hoxe, na actualidade, no 2015, nas empresas? Carmen, creo que ten la palabra. Bueno, empiezan a hacerse, porque la verdad es que en España no hay mucha tradición de hacer investigación con el mundo empresarial, pero cada vez son más las empresas que intentan hacerlo y nosotros con ellos. Nieves, realmente faise investigación? Faise, pero tamén depende moito dos sectores empresariais, non? Sí. Hai sectores que eu penso que xa teñen a tradición de investigar con organismos públicos ou con universidades e outros que lles custa un poquinho máis entrar en esa dinámica, pero bueno, nós temos tido algún proxecto con empresas e polo de agora foron satisfactorios penso que para ambos. Javier, ¿qué lle parece? ¿Realícense investigacións no mundo empresarial? Yo creo que sí, que la investigación es necesaria para casi todas las empresas y cada vez más. Sí. Muchas empresas la hacen de una manera intramural, es decir, internamente, tienen departamentos de I+D, en España pocas, hay que ser sincero, y entonces en muchos casos la externalizan con agentes, actores del sistema, como son o las universidades o el Consejo Superior de Investigaciones Científicas o otros. En el Consejo sí que mantiene muchas relaciones, en términos generales, no solo en Galicia, sino en toda España, con muchas empresas con investigación contratada o financiada en un formato de mecenazgo y patrocinio, que son fórmulas diferentes a la investigación contratada. Por iso ia preguntar a continuación, por que é importante que as empresas conten con este proceso de investigación e tamén en que consiste o mesmo? Porque, o mellor, moitos dos nosos telespectadores non se sitúan moi ben en que consiste unha investigación dentro do mundo empresarial. Carmen. Bueno, nosotros que somos científicos, todos Sí. los que estamos en esta mesa, hacemos dos tipos de investigación, una investigación básica y también investigación aplicada. Generalmente la investigación que desarrollamos con empresas es la parte más aplicada de nuestro trabajo. ¿Y en qué consiste esa investigación aplicada? Depende del sector y del tema. En mi caso particular, que bueno, trabajo en viticultura, pues es desde investigación relacionada con la parte agraria, trabajos de campo, también trabajos en laboratorio, de análisis de distintos tipos, estudios muy diferentes, según los intereses de cada empresa, pues no sé, en este caso concreto, temas como variedades autóctonas que están sin estudiar, no se sabe qué características tiene, cómo pueden funcionar en cuanto a calidad del vino, etcétera, etcétera, y dependiendo del sector, bueno, pues vas buscando aquella parte que tiene una aplicación práctica mayor y que ayuda a aumentar la rentabilidad de las empresas. Nieves, pola súa banda, por que destacaría vostede que é importante realizar ese proceso de investigación nas empresas a día de hoxe? As empresas, para ser competitivas, teñen que aportar produtos de calidade. Sí. E a calidade, a forma, non utilizar a tecnoloxía, é ao revés, non utilizar a tecnoloxía que hai é un suicidio, penso eu, para as empresas. O que pasa é que a investigación tamén ten os seus riscos e tamén ten os seus custes, non? Entón, eu entendo que moitas veces é complicado derivar, cando estamos en tempos así como de crise, pois cartos para algo que a mellor sale como ti pensas ou non. Entón, iso é un pouco eu penso que é necesario e que os países e as empresas que investigan se nota, pero tamén é certo que tens que ter un pouco unha base como empresa que te permita arriscar un pouco de capital para a investigación, pero o produto vaise notar despois no produto, vai ser un produto diferente. Bueno, é a miña opinión, non? Javier, pola súa banda, que destacaría vostede? Por que é importante a día de hoxe realizar unha investigación no mundo da empresa? A ver, la empresa realmente es un negocio, es decir, está para ganar dinero. Entonces tiene unos procesos de producción y a veces se encuentra con un problema de rendimiento o en la línea de producción y entonces acude a la investigación, bien sea, como decía antes, intramural, es decir, propia o agentes externos. En otras ocasiones, en cambio, lo que hace es explotar los resultados de investigación que se han producido en los actores del sistema, pues el CSIC o la universidad. Entonces, ahí está la explotación de los resultados de la investigación o la investigación contratada, es decir, yo soy empresa, tengo esta necesidad, este problema,
acudo a la I+D para que me lo resuelvan. Y la otra es qué posibilidades hay por aquí de establecer a lo mejor un nuevo nicho de mercado para este producto que acaba de salir de la investigación básica o aplicada, da lo mismo, o de los resultados aplicables de la investigación básica, llamémoslo como queramos, pero que sí que va a darle unha ventaja competitiva a la empresa, ¿no? Esa é a minha opinión. Falamos un poquinho agora dos obxectivos destas investigacións. Cales son os obxectivos que vos marcades? Imagino que unha investigación empresarial non terá que ver con outro tipo de investigacións, non sei, eu pregunto. Como con outro... Pois os obxectivos que vos, non sei cales son as empresas que, por exemplo, estás levando no teu eido, pero cales son os obxectivos que te marcas a hora de realizar unha investigación con ese tipo de empresas? Bueno, depende, digamos, del tema. Los objetivos siempre se buscan de acuerdo con la empresa, sí. Según sus intereses, según, bueno, pues en qué tema quiere competir o sacar nuevos productos, o, bueno, aspectos de este tipo, ¿no? Se marcan, generalmente es muy diferente trabajar con empresas y los objetivos son muy distintos a cuando se trabaja en un proyecto de investigación, bueno, pues sin que participe ninguna empresa. Sí, efectivamente, es una forma muy distinta de trabajar, pero los objetivos dependen siempre también de los intereses de la empresa y también de los conocimientos y del tema en el que nosotros somos expertos. Mira, falamos un poquinho deses obxectivos que se marca un no mundo empresarial ao realizar un tipo de investigación, tamén se cambia moito, non? De outra investigación máis habitual, a que estades máis acostumados. Claro, non sei, ainda que cando pedimos proxectos de investigación en xeral, sin ser con empresas, tamén tes que poñer un obxectivo, como vas a cadar ese obxectivo. Tamén é certo que cando surde na investigación pois algo diferente, pois se ves que é interesante, podes tirar por aí e dedicar un gran esforzo a esa cousa nova que cando estás investigando ao principio non sabes. En cambio, cunha empresa, cando te contrata para facer algo, tens que facer eso e tens que facelo no tempo que les precisan, porque teñen uns prazos, eles tampouco poden perder o tren da súa venda e das súas... Entón, por unha parte, é moi interesante porque ti sabes que eso que estás a facer a mellor o podes ver despois no mercado, podes ver no noso caso no campo, non? Pero por outra parte tamén tes a presión que tamén é tal de chegar a tempo a cumplir esa cousa que ti dixetes que ibas a facer. Entón, cando surden problemas ou cando ves algo, me gustaría facer isto, non, tens que volver ao rego e centrarte niso. Son más a corto plazo, creo yo, son objetivos más a corto plazo y mucho más planificado el trabajo, creo yo, bajo mi punto de vista, hay que planificarlo de una forma muchísimo más... No noso caso, que supoño que como que traballamos con organismos vivos, con plantas que teñen unha estacionalidade, o sea, ti as vides non vas a conseguir que florezan en diciembre, no, y maduran en septiembre, octubre y no hay forma de... Nos son viñeiros e traballamos en árbores e tal. Entón, claro, dis, vale, ven unha primavera un pouco retrasada e ao mellor as cousas complicanse un pouco, pero bueno, tamén é certo que se as empresas son do sector tamén teñen unha comprensión da realidade, non? Pero bueno, que en ese caso é diferente. Javier, ¿qué opina vostede en relación a todo esto? Bueno, estoy absolutamente de acuerdo, como no. Es decir, tanto que Nieves como Carmen, que coinciden mucho, pues es verdad que los objetivos que se marcan en una investigación contratada o una investigación en relación con unas empresas están más fijos, digamos, y uno no se puede ramificar, aunque salga un resultado que puede ser muy interesante, lo cual ocurre, sin embargo, en la investigación más... No financiada por una empresa, sino a lo mejor con fondos públicos o financiada por fuentes de mecenazgo y patrocinio, ¿no? Entonces ahí sí que tienes más libertad, es lo que se llama a lo mejor la investigación blue sky, digamos, en inglés es un anglicismo, pero es cielo abierto ahí, lo que yo quiera, y de ahí puede salir algo muy novedoso, muy importante y muy explotable eventualmente, pero no necesariamente, a lo mejor no sale nada. Claro, una empresa no puede arriesgar en eso muchas veces, entonces dice, mira, yo quiero este resultado, marca el tiempo, como bien decías, marca el tiempo, claro. Que es lo que, digamos, lo que esperan las empresas de los investigadores, bueno, pues que le hagan la investigación lo más rápidamente posible, lo más baratamente posible, que no se salgan de los objetivos, y ¿qué es lo que espera el investigador? Financiame la investigación y déjame actuar a mí, porque claro, hay que tener un poco de flexibilidad, porque la investigación tiene un nivel de incertidumbre muy alto, y cuanto más arriesgada, más incierta es, ¿no? Pero bueno, entonces hay un compromiso ahí, no todo es blanco y negro, sino que hay muchas tonalidades de grises, y yo creo que la empresa
bueno, vosotros lo sabéis mejor, que tenéis muchas relaciones con empresas, pues la empresa que mejor interacciona con el mundo investigador es aquella que es más flexible. Y también los investigadores que mejor interaccionan con las empresas son aquellos que entienden los objetivos concretos que tiene la empresa. Claro. Ata onde chega, por así decirlo, ahora lle dou a palabra, Carmen, para que continúe, ata onde chega a liberdade de realizar unha investigación nunha empresa, se polo que me acabas de decir un pouquiño máis coaccionada, non? Porque eles queren ese camiño, e ese camiño ás veces pode sair e outras veces non se pode sair, non? Bueno, sí, yo creo que una de las claves del éxito cuando se llevan a cabo investigaciones con empresas es antes de planificar, de plantear el proyecto, hablar mucho. Conocernos bien, tanto la empresa como los investigadores, llegar a puntos de encuentro y tener muy claro y muy bien organizado el proyecto, los tiempos, cuándo hay que dar resultados, porque ellos lógicamente quieren resultados rápidos. Yo lo que iba a decir antes es que no es incompatible tampoco con las publicaciones científicas, como piensan muchos de nuestros compañeros incluso. Se puede hacer publicaciones científicas muy buenas, trabajar en temas de investigación aplicada, que queden satisfechas las empresas y nosotros tamén. Díaz, falamos un poquinho deso, a liberdade que se ten a hora de realizar unha investigación cunha empresa a día de hoxe. Tens liberdade tamén, eso, hasta certo punto, pero é un compromiso. Ti tes un compromiso e antes de pedir o proxecto ti tes que marcamos un ámbito de actuación, unhas cláusulas de confidencialidade. Entón hai cousas que sabes que que quedan entre a empresa e ti, e outras cousas, como di Carmen, que se poden decir ao resto da comunidade científica, publicar, non? Sí. Creo que, polo que despois nos van tamén a contabilizar, porque nós como investigadores temos a obriga de publicar, nos van a valorar según que publiquemos, nos darán máis proxectos se publicamos máis. Entón, ás veces o que di Carmen, non? Que a xente ten medo de facer a investigación aplicada porque di, logo non podo publicar, e despois que fago? Como xustifico que eu estiven traballando e non mirando a tele, ou que sei, non? Entón, pero bueno, que sempre é moi importante o acordo que se firme, facelo con coñecemento real das dúas partes, non? Porque di Carmen, falar moito antes, non é o de fírmame aquí, xa está, sino, bueno, realmente que pretendemos? Hai xente nas empresas que sí, que eu penso que cada vez máis está disposta a facer o esforzo de falar e de achegar as intencións, non? Un pouco. Javier, ata onde chega a liberdade no mundo empresarial a realizar unha investigación? Bueno, yo no tengo mucho más que añadir, porque lo han dicho todo. Es verdad que en la investigación, la relación entre investigadores y empresas no es voy a una tienda y compro. Siempre ha habido pues, conversaciones previas, se conocen, una cuestión de confianza previa. Y luego también las empresas, sobre todo las que contratan investigación, se involucran en el seguimiento de esa investigación, lo cual es importante. Por supuesto que luego puedes publicar, pero claro, siempre tendrás que tener en cuenta que no estás revelando una ventaja competitiva que tiene la empresa y que por eso, digamos, financias esa investigación para tener esa ventaja y tú, digamos, la distribuyes ampliamente sin antes protegerla, por ejemplo, con una patente o algo así, ¿no? Entonces yo creo que no es una cosa fría que se contrata vía internet esta investigación y ya está, ¿no? En general se habla antes. Tampoco yo creo, y ahí corregidme si estoy equivocado, tampoco es que las empresas estén haciendo cola para contratar la investigación. Ojalá fuera así. Ojalá fuera así. Es verdad que hay unas empresas, y sobre todo tanto Nieves como Carmen, son muy exitosas en ese aspecto, que sí que se aproximan, son muy sensibles a las necesidades de investigación y se aproximan a la investigación, pero hay otras que hay que arrastrarlas, que hay que traerlas y convencerles, digamos, de que la investigación es buena para tu cadena de producción, simplemente. Por así coñecer un poquinho por enriba, que tipo de empresas se preocupan máis polo mundo da investigación, cales menos? Bueno, os menos non que falta decirlo, pero sí se preocupan máis a día de hoxe. Bueno, yo lo que puedo decir de mi experiencia es que algunas empresas, nosotros algunos proyectos los hemos planteado nosotros a las empresas y algunas llegaban con desconfianza, veías que no se fiaban mucho, decir, a ver, que no me a ver estos, y bueno, mi experiencia es que al final quedan encantados y repiten con nosotros o con otros grupos de investigación. El problema, yo creo, en España es que estamos como muy aislados unos de otros, nos conocemos poco, pero cuando nos conocemos y somos capaces de trabajar juntos, quedamos satisfechos de todos. Es mi experiencia. Yo hasta ahora no he tenido ninguna mala experiencia y llevo, bueno, pues no sé, ahora mismo he trabajado con 14 empresas distintas en distintos proyectos y ves eso, que una vez que empiezas y ven lo rentable que es y lo interesante, y repiten. Sí. Nieves.
teño menos experiencia que Carmen, moitísima menos no traballo con empresas, pero sí que pues participei en proxectos tanto en contratos como en proxectos de investigación conxuntos con empresas do sector forestal. Nos traballamos no noso grupo en cultivo in vitro de castaño, castiñeiro, de carballo e tal, e sobre todo con Traxa pois temos unha relación de moitos anos de cousas como crioconservación, que conservar en nitróxeno líquido a súa colección, ¿no? de plantas, poñer a punto sistemas que son mellor máis específicos, pois eso temos con outras empresas de consorcios e tal, pero relacionados sempre co mundo do castiñeiro. Penso que é o máis que máis fixemos, e moi contentos, a verdad. Javier, do que vostede coñeza, que lle parece todo isto? Pues otra vez. ¿De Sí, por supuesto, siempre hago un tercero, y entonces, claro, no puedo estar más de acuerdo con lo que dicen tanto Carmen como Nieves. Visto desde un punto de vista global del CSIC, con mi anterior experiencia, digamos, es verdad que en general las relaciones de las empresas con los investigadores son casi siempre buenas, es decir, las empresas que prueban repiten, y los casos, que también los hay, de discrepancias son muy contados, son muy raros, es decir, tanto puede ser por un fallo por parte de la empresa como, hay que reconocerlo, también por parte del investigador. Yo creo que en general construir la confianza y la reputación es lo que más cuesta, ¿no? Y una vez que conseguida esa confianza, luego se aproximan, porque ya tienen esa experiencia en general buena y exitosa, y sí que repiten, ¿no? Que tipo de dificultades, se que hai algunha burocrática, podemos atopar na actualidade? Nieves? Para min o peor son os tempos, precisamente. O sea, como hai que facela, se dixemos, nun tempo concreto, ti quedas de facer tal cousa para febrero, ten que ser en febrero. Entón, si tens que contratar a un técnico para que te axude a traballar, porque claro, nós non podemos facer todo. A institución na que traballas ten que esperar a que haxa unha partida presupuestaria axeitada. O sea, a veces son cousas así de firmas ou de cuestións burocráticas que ralentizan, non é que dificulten porque o impidan para nada, pero sí ralentizan porque teñen que pasar cada sistema, ten os seus saltiños que hai que dar. Entón aí, as veces, eu querría apurar moito máis nas cuestións burocráticas, pero bueno, tamén sei que é así. Que é o que hai, non? Pero temos que mellorar nisso, que para dar unha resposta ás empresas hai que ser máis rápidos. Carmen, dificultades burocráticas. Estoy totalmente de acuerdo con Nieves, que digamos las instituciones van más lentas, las empresas quieren ir más rápidas, encima algunos temas de investigación son lentos de por sí y está sujeto a unos tiempos. Ese es uno de los mayores problemas. Y luego, yo creo, por lo menos en mi caso, no sé en los vuestros, que normalmente en un proyecto en el que no participan empresas, bueno, pues se hace una memoria al final del año, pero cuando trabajas con empresas, pues cada 6 meses, en muchísimas ocasiones tienes que hacer un informe completo, exponer los resultados, discutirlos, y eso lleva muchísimo tiempo, porque además son memorias pues muy completas, y ellos siempre preguntan mucho más, están nerviosos por ver los resultados. Esa presión no la tenemos en un proyecto de investigación sin que participen empresas. Requiere muchísimo más trabajo que un proyecto normal, bajo mi punto de vista. Javier. Bueno, efectivamente, es decir, yo creo que el problema principal es que choca el mundo empresarial, que suele ser privado, gestión privada, con el mundo de la investigación, que es gestión pública, que está mucho más restringida y mucho más legalizada y mucho más controlada, digamos. Entonces, claro, la administración pública pues tiene unos tiempos, unos procedimientos y unas constricciones que la investigación privada no tiene. Y si yo quiero contratar, yo soy empresa, quiero contratar a alguien, mañana lo tengo contratado. Eso en la administración pública es imposible, es empleo público, tienes que sacarlo a concurso, lleva unos procesos, abres la convocatoria, son 10 días para presentar alegaciones, no sé, decir, al final, menos de un mes y medio. Bueno, ojalá fuera mes y medio. Ojalá. Yo en menos de 3 meses desde que te dicen que sí, que van a sacarlos de que tienes la persona trabajando. Claro, exactamente. Y eso, desde el punto de vista de la empresa, dices, esto es perder 3 meses. Pero es así, y eso, hombre, a lo mejor algún día se agilizan los procesos de tramitación, por lo menos desde la parte pública. Lo que comentaba Carmen es correcto, yo creo, es esto de los informes cada 6 meses. Eso, sin embargo, es por parte de la empresa. Sí, sí. No es tanto por la administración pública. Que quieren, están interesados. Controlar. Claro, controlar. Y es lógico, es decir, yo arriesgo mi dinero y yo quiero controlar. Sí. ¿Sabes? No es... Quiero saber lo que está haciendo, ¿no? Sí. Y tienen miedo de que no vaya a haber resultados. Claro. Claro.
Estamos chegando ao final deste foro de actualidade, quedan uns 6 minutiños por diante. Eu quería preguntar agora que agardan as empresas normalmente deste tipo de investigacións, que agardan os investigadores, que sodes vos tamén das empresas e do proxecto que se leva a cabo. Carmen. ¿Qué esperan? Bueno, las empresas a veces nuevos productos o hacer más rentables los que tienen, innovar, competir mejor en los mercados. Es generalmente lo que les preocupa. Nosotros, bueno, pues poner, además nosotros que somos investigadores públicos, poner al servicio de la sociedad y del mundo empresarial esos conocimientos que tenemos. Y bueno, luego yo creo que también, bueno, es muy gratificante ver que tus trabajos, tus conocimientos son útiles a tu país, a tus empresas, y bueno, yo me siento compensada en muchas ocasiones solo con eso ya. Nieves, por la súa banda un poquinho, ¿sí? Lo mismo que acaba de decir Carmen, diría yo, o sea que ya está dicho. Sí. Javier, por la súa banda, que agardan as empresas este tipo de investigación, que agardan os investigadores tamén destes proxectos? A ver, yo creo que algo que comenté antes, es decir, yo soy empresa, ¿qué es lo que espero de un investigador cuando contrato una investigación con ellos o cuando establezco una colaboración? Pues que me resuelva el problema. Yo tengo un problema y quiero que me lo resuelvan, y que me lo resuelvan rápido y barato, y que si puede ser lo más próximo a la aplicación, mejor. Es decir, que no tenga que haber una investigación posterior, adicional, ya, digamos, de escalado industrial o lo que sea. ¿Qué espero un investigador? Dame el dinero que yo lo voy a utilizar bien, porque es vocacional, casi todos los investigadores son vocacionales y quieren financiar la investigación promovida por la curiosidad que tiene el investigador innata, ¿no? Entonces, bueno, y dame financiación y dame flexibilidad y no me marques el tiempo. Y ahí, bueno, pues evidentemente ahí tiene que afinarse y se llega a un tono de gris, en vez de ser blanco-negro, un tono de gris que es el que funciona, porque, como se suele decir, en el medio está la virtud. Entonces, pues bueno, ahí es una cuestión de llegar a un acuerdo y se llega siempre, yo creo, se llega siempre. 3 minutos para aprovechar este foro de actualidade, preguntarvos, Nieves, por exemplo, para comenzar contigo, cal sería a principal reivindicación que teríades dentro do mundo da investigación debido a levar eses proxectos a cabo con este mundo empresarial? Cal sería esa principal demanda, reivindicación ou petición, por así decirlo? As empresas, a nosa institución ou ao mundo en xeral? Non, un poquinho pois vencellado coas investigacións nas empresas, non? Do tema que nos leva hoxe neste foro de actualidade. Ya, o sea, porque non entendiste que eres que a reivindicación dirixida ás empresas, o sea, que efectivamente, dirixida ás empresas, sí. Seguide confiando na investigación, por favor, por favor. É a forma, sí, non, pero si vemos a historia da humanidade, sin investigación non hai desenvolvemento. Penso que é a oportunidade do país aproveitar tantos investigadores que teñen feito, non solamente nós, pero nada, o sea, hai moitísima xente que ten moito que aportar, entón, bueno, que confiedes en que non estamos nas nubes, tamén estamos na realidade, nos importa a realidade. Carmen, principal petición o reivindicación que teníamos. Pues yo, por supuesto, que, como dice Nieves, que confíen en la investigación y que ahí tienen, bueno, pues al CSIC, que es una institución muy fuerte en investigación en muchísimos temas, con muchos investigadores esperando que las empresas vengan a trabajar con nosotros. Javier, principal petición, reivindicación. Bueno, pues yo le pediría a las empresas, por un lado, que sigan actuando como hasta ahora, pero incrementando exponencialmente su relación con el mundo investigador, es decir, que sus necesidades de I+D, de investigación y desarrollo, las vinculen, digamos, a los actores profesionales de la investigación, CSIC o universidad. Pero además le pediría una cosa adicional, es decir, que vayan un poco más allá y que no financien solamente ese problema que tienen que resolver, sino esa otra investigación más aplicada, no tan orientada, no tan dirigida, porque eventualmente de ahí va a salir algo. Y va a salir algo que va a ser beneficioso para la humanidad, por supuesto, pero también para el sector empresarial. Es decir, esa investigación no orientada, más relacionada, digamos, con el patrocinio, mecenazgo, si queréis, que es otro tema que tiene que ver con las empresas y que ahora, bueno, no hay lugar a hablar, pero vamos, yo también le pediría un poco de apertura de miras en ese aspecto. Con estas peticións que damos, todas as empresas interesadas en facer unha investigación, xa por rematar, que teñen que facer, se están interesadas, chamar o CSIC, asistir ali, e xa eles se poñen en contacto e se levará a cabo as investigacións en problema ningún, non? Por supuesto. Pois moitísimas grazas, Javier, Carmen, Nieves, por estar connosco. Moi boas noites, un auténtico placer. Buenas noches, gracias. Grazas tamén a todos vostedes, continúen disfrutando da noite, lembren que nos vemos daqui en 7 días con máis actualidade neste foro. Sexan felices, boa noite a todos.
Que tal, como están? Moi boas noites, sexan benvidos unha semana máis a este foro de actualidade. Un foro de actualidade no que ximos a centrarnos na investigación no mundo empresarial. Realmente na actualidade as empresas e dentro das empresas realízanse investigacións. Que tipo de investigacións? Que tipo de trámites se siguen? Pois ben, para dar resposta a estas preguntas xa estamos na compañía de Javier Rey Campos, ele é científico titular do CSIC. Javier, moi boas noites. Boas noites. Grazas por acompañarnos. Tamén está neste foro de actualidade Carmen Martínez Rodríguez, investigadora científica do CSIC. Carmen, moi boas noites. Buenas noches. Grazas por acompañarnos tamén. E tamén nos acompaña Nieves Vidal González, científica titular tamén do CSIC. Nieves, moi boas noites, moitas gracias. Gracias a ti. Moitísimas grazas aos tres por estar connosco e a primeira pregunta é obvia. Fanse investigacións a día de hoxe na actualidade no 2015 nas empresas? Carmen, creo que te la palabra. Bueno, empiezan a hacerse, porque la verdad es que en España no hay mucha tradición de hacer investigación con el mundo empresarial, pero cada vez son más las empresas que intentan hacerlo y nosotros con ellos. Nieves, realmente fais a investigación? Faise, pero tamén depende moito dos sectores empresariais, non? Sí. Hai sectores que eu penso que xa teñen a tradición de investigar con organismos públicos, con universidades, e outros que lles custa un poquinho máis entrar en esa dinámica. Pero bueno, nós temos tido algún proxecto con empresas e polo de agora foron satisfactorios penso que para ambos. Javier, ¿qué lle parece? ¿Realízanse investigacións no mundo empresarial? Yo creo que sí, es decir, la investigación es necesaria para casi todas las empresas y cada vez más. Sí. Muchas empresas la hacen de una manera intramural, es decir, internamente, tienen departamentos de I+D, en España pocas, hay que ser sincero, y entonces en muchos casos la externalizan con agentes, actores del sistema, como son o las universidades o el Consejo Superior de Investigaciones Científicas o otros en Consejo, sí que mantienen muchas relaciones en términos generales, no solo en Galicia, sino en toda España, con muchas empresas con investigación contratada o financiada en un formato de mecenazgo y patrocinio, que son fórmulas diferentes a la investigación contratada. Por iso ia preguntar a continuación, por que é importante que as empresas conten con este proceso de investigación e tamén en que consiste o mesmo? Porque o mellor moitos dos nosos telespectadores non se sitúan moi ben en que consiste unha investigación dentro do mundo empresarial. Carmen. Bueno, nosotros que somos científicos, todos Sí. los que estamos en esta mesa, hacemos dos tipos de investigación, una investigación básica y también investigación aplicada. Generalmente la investigación que desarrollamos con empresas es la parte más aplicada de nuestro trabajo. ¿Y en qué consiste esa investigación aplicada? Depende del sector y del tema. En mi caso particular, que bueno, trabajo en viticultura, pues es desde investigación relacionada con la parte agraria, trabajos de campo, también trabajos en laboratorio, de análisis de distintos tipos, estudios muy diferentes, según los intereses de cada empresa, pues no sé, en este caso concreto, temas como variedades autóctonas que están sin estudiar, no se sabe qué características tiene, cómo pueden funcionar en cuanto a calidad del vino, etcétera, etcétera, y dependiendo del sector, bueno, pues vas buscando aquella parte que tiene una aplicación práctica mayor y que ayuda a aumentar la rentabilidad de las empresas. Nieves, pola súa banda, por que destacaría vostede que é importante realizar ese proceso de investigación nas empresas a día de hoxe? As empresas, para ser competitivas, teñen que aportar produtos de calidade. Sí. E a calidade, a forma, non utilizar a tecnoloxía, é ao revés, non utilizar a tecnoloxía que hai é un suicidio, penso eu, para as empresas. O que pasa é que a investigación tamén ten os seus riscos e tamén ten os seus custes, non? Entón, eu entendo que moitas veces é complicado derivar, cando estamos en tempos así como de crise, pois cartos para algo que ao mellor sale como ti pensas ou non. Entón, é un pouco eu penso que é necesario que os países e as empresas que investigan se nota, pero tamén é certo que tens que ter un pouco unha base como empresa que te permita arriscar un pouco de capital para a investigación, pero o produto vai se notar despois no produto, vai ser un produto diferente, a miña opinión. Javier, pola súa banda, que destacaría vostede? Por que é importante a día de hoxe realizar unha investigación no mundo da empresa? A ver, la empresa realmente es un negocio, es decir, está para ganar dinero. Entonces tiene unos procesos de producción y a veces se encuentra con un problema de rendimiento o en la línea de producción y entonces acude a la investigación, bien sea, como decía antes, intramural, es decir, propia o agentes externos. En otras ocasiones, en cambio, lo que hace es explotar los resultados de investigación que se han producido en los actores del sistema, pues el CSIC o la universidad. Entonces, ahí está la explotación de los resultados de la investigación o la investigación contratada, es decir, yo soy empresa, tengo esta necesidad, este problema,
acudo a la I+D para que me lo resuelvan. Y la otra es qué posibilidades hay por aquí de establecer a lo mejor un nuevo nicho de mercado para este producto que acaba de salir de la investigación básica o aplicada, da lo mismo, o de los resultados aplicables de la investigación básica, llamémoslo como queramos, pero que sí que va a darle unha ventaja competitiva a la empresa, ¿no? Esa es mi opinión. Falamos un poquinho agora dos obxectivos destas investigacións. Cales son os obxectivos que vos marcades? Imagino que unha investigación empresarial non terá que ver con outro tipo de investigacións, non sei, eu pregunto. Como con outro... Pois os obxectivos que vos, non sei cales son as empresas que, por exemplo, estás levando no teu eido, pero cales son os obxectivos que te marcas a hora de realizar unha investigación con ese tipo de empresas? Bueno, depende, digamos, del tema. Los objetivos siempre se buscan de acuerdo con la empresa, sí. Según sus intereses, según, bueno, pues en qué tema quiere competir o sacar nuevos productos, o, bueno, aspectos de este tipo, ¿no? Se marcan, generalmente es muy diferente trabajar con empresas y los objetivos son muy distintos a cuando se trabaja en un proyecto de investigación, bueno, pues sin que participe ninguna empresa. Sí, efectivamente, es una forma muy distinta de trabajar, pero los objetivos dependen siempre también de los intereses de la empresa y también de los conocimientos y del tema en el que nosotros somos expertos. Mira, falamos un poquinho deses obxectivos que se marca no mundo empresarial ao realizar un tipo de investigación, tamén se cambia moito, non? De outra investigación máis habitual, a que estades máis acostumados. Claro, non sei, ainda que cando pedimos proxectos de investigación en xeral, sin ser con empresas, tamén tes que poñer un obxectivo e como vas a cadar ese obxectivo. Tamén é certo que cando surde na investigación pois algo diferente, pois se ves que é interesante podes tirar por aí e dedicar un gran esforzo a esa cousa nova que cando estás investigando ao principio non sabes. En cambio, cunha empresa, cando te contrata para facer algo, tens que facer eso e tens que facelo no tempo que les precisan, porque teñen uns prazos, eles tampouco poden perder o tren da súa venda e das súas... Entón, por unha parte, é moi interesante porque ti sabes que eso que estás a facer a mellor o podes ver despois no mercado, podes ver no noso caso no campo, non? Pero por outra parte tamén tes a presión que tamén é tal de chegar a tempo a cumplir esa cousa que ti dixetes que ibas a facer. Entón, cando surden problemas ou cando ves algo, me gustaría facer isto, non, tens que volver ao rego e centrarte niso. Son más a corto plazo, creo yo, son objetivos más a corto plazo y mucho más planificado el trabajo, creo yo, bajo mi punto de vista, hay que planificarlo de una forma muchísimo más... En o noso caso, que supoño que como que traballamos con organismos vivos, con plantas que teñen unha estacionalidade, o sea, ti as vides non vas a conseguir que florezan en diciembre. No, y maduran en septiembre, octubre y no hai forma de... Aí está, en viñeiros e traballamos en árbores e tal. Entón, claro, dis, vale, ven unha primavera un pouco retrasada e ao mellor as cousas complicanse un pouco, pero bueno, tamén é certo que se as empresas son do sector tamén teñen unha comprensión da realidade, non? Pero bueno, que en ese caso é diferente. Javier, ¿qué opina usted en relación a todo esto? Bueno, estoy absolutamente de acuerdo, como no. Es decir, tanto que Nieves como Carmen, que coinciden mucho, pues es verdad que los objetivos que se marcan en una investigación contratada o una investigación en relación con unas empresas están más fijos, digamos, y uno no se puede ramificar, aunque salga un resultado que puede ser muy interesante, lo cual ocurre, sin embargo, en la investigación más... No financiada por una empresa, sino a lo mejor con fondos públicos o financiada por fuentes de mecenazgo y patrocinio, ¿no? Entonces ahí sí que tienes más libertad, es lo que se llama a lo mejor la investigación blue sky, digamos, en inglés, es un anglicismo, pero es cielo abierto ahí, lo que yo quiera, y de ahí puede salir algo muy novedoso, muy importante y muy explotable eventualmente, pero no necesariamente, a lo mejor no sale nada. Claro, una empresa no puede arriesgar en eso muchas veces, entonces dice, mira, yo quiero este resultado, marca el tiempo, como bien decíais, marca el tiempo, que es lo que, digamos, lo que esperan las empresas de los investigadores, bueno, pues que le hagan la investigación lo más rápidamente posible, lo más baratamente posible, que no se salgan de los objetivos, y ¿qué es lo que espera el investigador? Financiame la investigación y déjame actuar a mí, porque claro, hay que tener un poco de flexibilidad, porque la investigación tiene un nivel de incertidumbre muy alto, y cuanto más arriesgada, más incierta es, ¿no? Pero bueno, entonces hay un compromiso ahí, no todo es blanco y negro, sino que hay muchas tonalidades de grises, y yo creo que la empresa... Bueno, vosotros lo sabéis mejor, que tenéis muchas relaciones con empresas, pues la empresa que mejor interacciona con el mundo investigador es aquella que es más flexible. Y también los investigadores que mejor interaccionan con las empresas son aquellos que entienden los objetivos
concretos que tiene la empresa. Claro. Ata onde chega, por así decirlo, agora lle dou a palabra, Carmen, para que continúe, ata onde chega a liberdade ahora de realizar unha investigación nunha empresa, se polo que me acabas de decir un pouquiño máis coaccionada, non? Porque eles queren ese camiño, e ese camiño ás veces pode sair e outras veces non se pode sair, non? Bueno, sí, yo creo que una de las claves del éxito cuando se llevan a cabo investigaciones con empresas es, antes de planificar, de plantear el proyecto, hablar mucho. Conocernos bien, tanto la empresa como los investigadores, llegar a puntos de encuentro y tener muy claro y muy bien organizado el proyecto, los tiempos, cuándo hay que dar resultados, porque ellos lógicamente quieren resultados rápidos. Yo lo que iba a decir antes es que no es incompatible tampoco con las publicaciones científicas, como piensan muchos de nuestros compañeros incluso. Se pueden hacer publicaciones científicas muy buenas, trabajar en temas de investigación aplicada, que queden satisfechas las empresas y nosotros tamén. Mira, falamos un poquinho deso, a liberdade que se ten a hora de realizar unha investigación cunha empresa a día de hoxe. Tes liberdade tamén, eso, hasta certo punto, pero é un compromiso. Ti tes un compromiso e antes de pedir o proxecto ti tes que, marcamos un ámbito de actuación, unhas cláusulas de confidencialidade. Entón hai cousas que sabes que que quedan entre a empresa e ti, e outras cousas, como di Carmen, que se poden decir ao resto da comunidade científica, publicar, non? Sí. Creo que, polo que despois nos van tamén a contabilizar, porque nós como investigadores temos a obriga de publicar, nos van a valorar según que publiquemos, nos darán máis proxectos e publicamos máis. Entón, ás veces o que di Carmen, non? Que a xente ten medo de facer a investigación aplicada porque di, logo non podo publicar, e despois que fago? Como xustifico que eu estiven traballando e non mirando a tele, ou que sei, non? Entón, pero bueno, que sempre é moi importante o acordo que se firme, facelo con coñecemento real das dúas partes, non? Co que di Carmen, falar moito antes, non é o de fírmame aquí, sino, bueno, realmente que pretendemos? Hai xente nas empresas que sí, que eu penso que cada vez máis está disposta a facer o esforzo de falar e de achegar as intencións, non? Un pouco. Javier, ata onde chega a liberdade no mundo empresarial a realizar unha investigación? Bueno, yo no tengo mucho más que añadir, porque lo han dicho todo. Es verdad que en la investigación, la relación entre investigadores y empresas no es voy a una tienda y compro. Es decir, siempre ha habido pues, conversaciones previas, se conocen, una cuestión de confianza previa. Y luego también las empresas, sobre todo las que contratan investigación, se involucran en el seguimiento de esa investigación, lo cual es importante. Por supuesto que luego puedes publicar, pero claro, siempre tendrás que tener en cuenta que no estás revelando una ventaja competitiva que tiene la empresa y que por eso, digamos, financias investigación para tener esa ventaja y tú, digamos, la distribuyes ampliamente sin antes protegerla, por ejemplo, con una patente o algo así, ¿no? Entonces yo creo que no es una cosa fría que se contrata vía internet esta investigación y ya está, ¿no? En general se habla antes. Tampoco yo creo, y ahí corregidme si estoy equivocado, tampoco es que las empresas estén haciendo cola para contratar la investigación. Ojalá fuera así. Ojalá fuera así. Es verdad que hay unas empresas, y sobre todo tanto Nieves como Carmen, son muy exitosas en ese aspecto, que sí que se aproximan, son muy sensibles a las necesidades de investigación y se aproximan a la investigación, pero hay otras que hay que arrastrarlas, que hay que traerlas y convencerles, digamos, de que la investigación es buena para tu cadena de producción, simplemente. Por así coñecer un poquinho por enriba, que tipo de empresas se preocupan máis polo mundo da investigación, cales menos? Bueno, os menos non que falta decirlo, pero sí se preocupan máis a día de hoxe. Bueno, yo lo que puedo decir de mi experiencia es que algunas empresas, algunos proyectos los hemos planteado nosotros a las empresas y algunas llegaban con desconfianza, veías que no se fiaban mucho, decir, a ver, que no me y a ver estos, y bueno, mi experiencia es que al final quedan encantados y repiten con nosotros o con otros grupos de investigación. El problema, yo creo, en España es que estamos como muy aislados unos de otros, nos conocemos poco, pero cuando nos conocemos y somos capaces de trabajar juntos, quedamos satisfechos de todos. Es mi experiencia. Yo hasta ahora no he tenido ninguna mala experiencia y llevo, bueno, pues no sé, ahora mismo he trabajado con 14 empresas distintas en distintos proyectos y ves eso, que una vez que empiezas y ven lo rentable que es y lo interesante, y repiten. Sí. Nieves.
teño menos experiencia que Carmen, moitísima menos, non traballo con empresas, pero sí que pues participei en proxectos tanto en contratos como en proxectos de investigación conxuntos con empresas do sector forestal. Nos traballamos no noso grupo en cultivo in vitro de castaño, castiñeiro, de carballo e tal, e sobre todo con Traxa, pues temos unha relación de moitos anos de cousas como crioconservación, que conservar en nitróxeno líquido a súa colección, ¿no? de plantas, poñer a punto sistemas que son a mellor máis específicos, pois eso temos con outras empresas de consorcios e tal, pero relacionados sempre co mundo do castiñeiro. Penso que é o máis que máis fixemos, e moi contentos, a verdad. Javier, lo que vostede coñeza, que lle parece todo isto? Pues otra vez. Sí, por supuesto, siempre un tercero, y entonces, claro, no puedo estar más de acuerdo con lo que dicen tanto Carmen como Nieves. Visto desde un punto de vista global del CSIC, con mi anterior experiencia, digamos, es verdad que en general las relaciones de las empresas con los investigadores son casi siempre buenas, es decir, las empresas que prueban repiten, y los casos, que también los hay, de discrepancias son muy contados, son muy raros, es decir, tanto puede ser por un fallo por parte de la empresa como, hay que reconocerlo, también por parte del investigador. Yo creo que en general es construir la confianza y la reputación es lo que más cuesta, ¿no? Y una vez que conseguida esa confianza, luego se aproximan, porque ya tienen esa experiencia en general buena y exitosa, y sí que repiten, ¿no? Que tipo de dificultades, sei que hai algunha burocrática, podemos atopar na actualidade? Nieves? Para min o peor son os tempos, precisamente. O sea, como hai que facela, se dixemos, nun tempo concreto, ti quedas de facer tal cousa para febreiro, ten que ser en febreiro. Entón, si tens que contratar un técnico para que te axude a traballar, porque claro, nós non podemos facer todo. A institución na que traballas ten que esperar a que haxa unha partida presupuestaria axeitada. O sea, a veces son cousas así de firmas ou de cuestións burocráticas que ralentizan, non é que dificulten porque o impidan, para nada, pero sí ralentizan porque teñen que pasar cada sistema, ten os seus saltiños que hai que dar. Entón aí as veces eu querría apurar moito máis nas cuestións burocráticas, pero bueno, tamén sei que é así. Que é o que hai, non? Pero temos que mellorar nisso. Penso que sí, que para dar unha resposta ás empresas hai que ser máis rápidos. Carmen, dificultades burocráticas. Estoy totalmente de acuerdo con Nieves, que digamos las instituciones van más lentas, las empresas quieren ir más rápidas. Encima algunos temas de investigación son lentos de por sí y está sujeto a unos tiempos. Ese es uno de los mayores problemas. Y luego yo creo, por lo menos en mi caso, no sé en los vuestros, que normalmente en un proyecto en el que no participan empresas, bueno, pues se hace una memoria al final del año, pero cuando trabajas con empresas, pues cada 6 meses, en muchísimas ocasiones tienes que hacer un informe completo, exponer los resultados, discutirlos, y eso lleva muchísimo tiempo, porque además son memorias pues muy completas, y ellos siempre preguntan mucho más, están nerviosos por ver los resultados. Esa presión no la tenemos en un proyecto de investigación sin que participen empresas. Requiere muchísimo más trabajo que un proyecto normal, bajo mi punto de vista. Javier. Bueno, efectivamente, es decir, yo creo que el problema principal es que choca el mundo empresarial, que suele ser privado, gestión privada, con el mundo de la investigación, que es gestión pública, que está mucho más restringida y mucho más legalizada y mucho más controlada, digamos. Entonces, claro, la administración pública pues tiene unos tiempos, unos procedimientos y unas constricciones que la investigación privada no tiene. Es decir, si yo quiero contratar, yo soy empresa, quiero contratar a alguien, mañana lo tengo contratado. Eso en la administración pública es imposible, es empleo público, tienes que sacarlo a concurso, lleva unos procesos, abres la convocatoria, son 10 días para presentar alegaciones, no sé, decir, al final, menos de un mes y medio. Bueno, ojalá yo creo, ojalá. Yo en menos de 3 meses desde que te dicen que sí, que van a sacarlos de que tienes la persona trabajando. Sí, claro, exactamente. Y eso, desde el punto de vista de la empresa, dices, esto es perder 3 meses. Pero es así, y eso, hombre, a lo mejor algún día se agilizan los procesos de tramitación, por lo menos desde la parte pública. Lo que comentaba Carmen, y es correcto, yo creo, es esto de los informes cada 6 meses. Eso, sin embargo, es por parte de la empresa. Sí, sí. No es tanto por la administración pública. Que quieren, están interesados. Controlar. Claro, controlar. Y es lógico, es decir, yo arriesgo mi dinero y yo quiero controlar. Sí. ¿Sabes? No es... Quiero saber lo que estás haciendo, ¿no? Sí. Y tienen miedo de que no vaya a haber resultados. Claro. Claro.
Estamos chegando ao final deste foro da actualidade, quedanos 6 minutiños por diante. Eu quería preguntar agora que agardan as empresas normalmente deste tipo de investigacións, que agardan os investigadores, que sodes vos, tamén das empresas e do proxecto que se leva a cabo. Carmen. ¿Qué esperan? Bueno, las empresas a veces nuevos productos o hacer más rentables los que tienen, innovar, competir mejor en los mercados. Es generalmente lo que les preocupa. Nosotros, bueno, pues poner, además nosotros que somos investigadores públicos, poner al servicio de la sociedad y del mundo empresarial esos conocimientos que tenemos. Y bueno, luego yo creo que también, bueno, es muy gratificante ver que tus trabajos, tus conocimientos son útiles a tu país, a tus empresas, y bueno, yo me siento compensada en muchas ocasiones solo con eso ya. Nieves, pola súa un poquinho, Lo mismo que acaba de decir Carmen diría yo, o sea que ya está dicho. Sí. Javier, pola súa banda, que agardan as empresas este tipo de investigación, que agardan os investigadores tamén nestes proxectos? A ver, yo creo que algo que comenté antes, es decir, yo soy empresa, ¿qué es lo que espero de un investigador cuando contrato una investigación con ellos o cuando establezco una colaboración? Pues que me resuelva el problema. Yo tengo un problema y quiero que me lo resuelvan, y que me lo resuelvan rápido y barato, y que si puede ser lo más próximo a la aplicación, mejor. Es decir, que no tenga que haber una investigación posterior, adicional, ya, digamos, de escalado industrial o lo que sea. ¿Qué espera un investigador? Dame el dinero que yo lo voy a utilizar bien, porque es vocacional, casi todos los investigadores son vocacionales y quieren financiar la investigación promovida por la curiosidad que tiene el investigador innata, ¿no? Entonces, bueno, y dame financiación y dame flexibilidad y no me marques el tiempo. Y ahí, bueno, pues evidentemente ahí tiene que afinarse y se llega a un tono de gris, en vez de ser blanco-negro, un tono de gris que es el que funciona, porque, como se suele decir, en el medio está la virtud. Entonces, pues bueno, ahí es una cuestión de llegar a un acuerdo y se llega siempre, yo creo, se llega siempre. 3 minutos para aprovechar este foro de actualidade, preguntarvos, Nieves, por exemplo, para comenzar contigo, cal sería a principal reivindicación que teríades dentro do mundo da investigación debido a levar eses proxectos a cabo con este mundo empresarial? Cal sería esa principal demanda, reivindicación ou petición, por así decirlo? As empresas, a nosa institución ou ao mundo en xeral? Non, un poquinho pois vencellado coas investigacións nas empresas, non? Do tema que nos leva hoxe neste foro de actualidade. Ya, o sea, porque non entendiste que eres que a reivindicación dirixida ás empresas, o sea, que Efectivamente, dirixida ás empresas, sí. Seguide confiando na investigación, por favor, por favor. É a forma, sí, non, pero si vemos a historia da humanidade, sin investigación non hai desenvolvemento. Eu penso que é a oportunidade do país aproveitar tantos investigadores que teñen feito non solamente nós, pero nada, o sea, hai moitísima xente que ten moito que aportar, entón, bueno, que confiedes en que non estamos nas nubes, tamén estamos na realidade, nos importa a realidade. Carmen, principal petición o reivindicación que teníamos? Pues yo, por supuesto, que, como dice Nieves, que confíen en la investigación y que ahí tienen, bueno, pues al CSIC, que es una institución muy fuerte en investigación en muchísimos temas, con muchos investigadores esperando que las empresas vengan a trabajar con nosotros. Javier, principal petición, reivindicación. Bueno, pues yo le pediría a las empresas, por un lado, que sigan actuando como hasta ahora, pero incrementando exponencialmente su relación con el mundo investigador, es decir, que sus necesidades de I+D, de investigación y desarrollo, las vinculen, digamos, a los actores profesionales de la investigación, CSIC o universidad, pero además le pediría una cosa adicional, es decir, que vayan un poco más allá y que no financien solamente ese problema que tienen que resolver, sino esa otra investigación más aplicada, no tan orientada, no tan dirigida, porque eventualmente de ahí va a salir algo. Y va a salir algo que va a ser beneficioso para la humanidad, por supuesto, pero también para el sector empresarial. Es decir, esa investigación no orientada, más relacionada, digamos, con el patrocinio, mecenazgo, si queréis, que es otro tema que tiene que ver con las empresas y que ahora, bueno, no hay lugar a hablar, pero vamos, yo también le pediría un poco de apertura de miras en ese aspecto. Con estas peticións que damos, todas as empresas interesadas en facer unha investigación, xa por rematar, que teñen que facer, se están interesadas, chamar ao CSIC, asistir ali, e xa eles se poñen en contacto e se levará a cabo esa investigación sen problema ningún, non? Por suposto. Pois moitísimas grazas, Javier, Carmen, Nieves, por estar connosco. Moi boas noites, un auténtico placer. Buenas noches, gracias. Grazas tamén a todos vostedes, continúen disfrutando da noite, lembren que nos vemos daqui en 7 días con máis actualidade neste foro. Sexan felices, boa noite a todos.